La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y quiero enseñar a partir del libro de Hebreos. El capítulo 4, verso 4 hasta el 10, verso 14 hasta el 16. Hebreos 4, 14 al 16. Dice, por tanto, vamos a regresar al libro de Hebreos. Ahí viene. Efesios, allá. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Regresamos al verso 14, hija. Quiero dar una explicación del texto y esto me va a permitir de alguna manera poder usarlo como base. Cuando la Biblia habla de sacerdote y de sumo sacerdote, no siempre hace esa enfatización de decir gran sumo sacerdote. Es muy normal que sea sacerdote, es muy normal que uno de ellos se convierta en sumo sacerdote, pero decirle gran es un sobreénfasis, aunque es lo mismo decir gran y sumo o decir solamente sumo sacerdote, es la misma categoría, pero no es lo mismo cuando se trata de Jesús. Él no es un sacerdote común, no es un sumo sacerdote común, sino que Él es un gran sumo sacerdote. Es decir, la categoría que tiene Jesús es una categoría mayor a cualquier sacerdote o sumo sacerdote que haya existido. Entonces, permítanme explicar en forma positiva un texto que está allí, que hemos leído, que es el verso 15. Para mí, yo siendo traductor bíblico lo hubiera puesto al revés. No lo pondría en negativo, porque cuando lo habla en negativo no lo entiendo. Yo no lo entiendo bien, pero lo voy a poner en forma positiva. Vamos al verso 15. Ahí dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. Quitémosle el no. Y ahora se va a usted cuenta cómo cambia el texto. Dice, porque tenemos un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de mis debilidades, uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Me da un significado mayor el texto cuando le quito la palabra no y le agrego una palabra diferente a ese énfasis, y eso me permite de alguna manera entender mejor el texto. Es decir, me está diciendo, tengo un sumo sacerdote que aunque fue tentado en todo, él no pecó. Por lo cual, él sabe lo que sufrimos en la tentación. Sufrimos en la situación adversa, y él entonces tiende, cuando es seducido el hombre o la mujer, cuando es sometido a una tentación mayor el hombre o la mujer, cuando de alguna manera el hombre necesita tener certeza de que Dios perdona nuestros pecados, porque entiende nuestra falla, porque aunque él fue tentado, dice, no fue tentado de manera diferente a la que usted y yo, solamente que él no pecó, no falló, no faltó. Amén. Okay. Teniendo eso en cuenta, dice el escritor de los Hebreos, que no es el evangelista, no es Pablo,
Él dice, acerquémonos, sabiendo todo esto que Dios conoce, porque Jesús vivió la misma tentación. Dice, sabemos la presión que es para nosotros la tentación. Dice, entonces acerquémonos. Acerquémonos. Porque cuando habla de acercarse, es que de alguna manera hay una posibilidad de alejarse. Si nos dice que nos acerquemos, es porque hay una posibilidad de que nos hayamos alejado. Y él dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Estamos en el verso 16, hija. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ok. ¿Estamos claros ahí? Ahora sí, permíteme hacer una introducción. ¿Cuál era la labor de un sumo sacerdote? ¿Cuáles eran sus funciones? Dice, le correspondía servir en el templo. Y hay una diferencia, servir en el templo a servir en la sinagoga. Los judíos solo se reúnen en dos lugares, o se reunían en dos lugares. El templo, el de Salomón, que luego fue destruido, y el que Esdras, Nehemías y Zorobabel construyeron. Ese fue el segundo trono, el segundo templo, que lo destruyeron los romanos después. Se lo destruyó en el Nuevo Testamento Tito, un gobernador romano. Entonces ellos, como no tenían un templo donde celebrar, porque lo que celebraban era el sacrificio, no tenían donde celebrar el sacrificio, entonces no se volvieron a celebrar sacrificios. Y entonces tuvo que hacerse una especie de reunión cúltica en otra parte que se llama la sinagoga. Entonces en todos los países hay varias sinagogas. Aquí tenemos una en Pavas, que es la que está por los bomberos. Es una sinagoga judía, pero no tienen otra. Antes esa sinagoga estaba allá por la Coca-Cola en San José Centro, en el Paseo Colón, que ahora es una iglesia de Pare de Sufrir. Ok, entonces, ¿dónde ejercía su ministerio el sumo sacerdote? En el templo, en ningún lado, en ningún otro lado, solo allí. Dirigía los sacrificios de animales para hacer una unión entre el hombre y Dios. Entonces el sumo sacerdote era una especie de puente que unía a través del sacrificio al pecador, como también a la ofrenda que traía, y ambos hacían una relación de cercanía con Dios. Tercera cualidad o labor que hacía el sumo sacerdote era entrar al lugar santísimo. Hemos hablado que Israel tiene varios lugares en su templo, en la estructura del templo. Una era un atrio. Cuando se dice atrio, es un patio, es un salón, es una área. Entonces había una área, un atrio solamente para los no judíos, que eran esclavos o no judíos que trabajaban y les gustaba el judaísmo, estaban dispuestos a dejar sus dioses y hacer su adoración a Jehová. Entonces les permitían ir al templo, pero no eran judíos. Entonces había un lugar para él. Ese lugar le llaman un atrio, el atrio de los gentiles. Luego viene un atrio o un lugar para las mujeres exclusivamente. ¿Por qué? Porque a las mujeres les da para hablar mucho en el templo y las separaban para que no estuvieran molestando al esposo. Las separaba una cortina y aún así, detrás de la cortina ella se encargaba de decir, mientras estaba la actividad cúltica, decía, Juan, ¿estás ahí, Juan? Juan, me voy a la cortina, Juan, ¿estás ahí? Aún ahí. Entonces el Juan que estaba en adoración se acerca, ¿qué querés, mujer? Mira que tenemos que irnos muy rápido porque nos llegan visitas. Ese atrio era solamente para mujeres. Luego viene un atrio que es específico para los varones. Estamos hablando de 3 patios, o 3 salones, o 3 lugares diferentes. Y ahí sería el patio de los hombres. Luego,
viene un lugar santísimo. Es decir, hay un lugar santo y veámoslo aquí, en el templo. Esto sería el atrio de los hombres. Esta parte sería el lugar santo y aquí sería el lugar santísimo. En el lugar santísimo hay varios muebles, unos muebles de madera recubiertos de oro y entre ellos debería de estar el arca del pacto, que era recubierta de oro. Hay también una mesa para poner unos panes, hay también un lugar para poner el incienso. Todo eso está detrás porque aquí hay una gran cortina que separa el lugar santísimo el lugar santo del lugar santísimo. Separa el atrio del lugar santo y del lugar santísimo. Entonces, solamente una vez al año el sumo sacerdote ingresaba. No podía ser un sacerdote común, solo el sumo sacerdote. Ok. Entonces, el sumo sacerdote vestía ropas diferentes a las ropas que usaban los sacerdotes. Eran ropas sagradas, eran ropas que no podían ser mezcladas a la hora de lavarlas con otras aguas o con otros trapos. Solamente la ropa del sumo sacerdote, que la iba a utilizar solamente una vez al año. Los otros 364 días, lo que iba a hacer el sacerdote era vestir las ropas sacerdotales. Tenía una labor de ser el intermediario entre Dios y los hombres. Okay. Esas son las labores. ¿Cómo se llegaba a ser sumo sacerdote? ¿Era una rifa? ¿O el que era más guapo? ¿O hacían algún concurso? No. Realmente para ser sacerdote o sumo sacerdote se necesitaba ser descendiente de una tribu específica. La tribu de Aarón, la tribu de Leví, como se le llamaba. Solamente de allí salía el sacerdote y solamente de allí sale el sumo sacerdote. Y Aarón, que fue la primera o la raíz de eso, era el hermano de Moisés. Eran escogidos y preparados desde niños. Cuando hablamos de niños, no nos referimos a menores de 12 años. Pero me refiero a menores de 12 años, pero a los 12 o 13 años, a través de una fiesta, el Miss Mac, algo así, no Big Mac, Mar Beats, esa. En esa celebración de los 12 o los 13 años, el niño dejaba de ser niño y se convertía en adulto. Y es a partir de allí que a él, siendo de la descendencia de la tribu de Leví o de Aarón, debía de meterse a la escuela de sacerdotes y estudiar. Porque para eso había nacido dentro de esa tribu, la tribu de Leví. Entonces, les iban a enseñar ahí a ellos los 613 leyes de Moisés. Dios escribió 10 y Moisés escribió 613. Esas 613 habían unas que eran positivas y otras que eran negativas. Cuando se habla de negativas es porque no podían celebrarse, es decir, deben de guardar el sábado. Si no guardan el sábado, están excluidos. Deben de circuncidarse, deben de tener al octavo día, cosas que tenían que hacerse y si no se hacían había un castigo. Pero habían otras leyes que se llamaban las positivas, que era para que la gente las practicara como una parte de bendición adicional. Adorar a Jehová como tu Dios. Solo uno hay. Ese es Jehová al que debes de servir. Entonces, de las 613 leyes, 248 eran negativas y 365 eran positivas. Y usted dice, ¿para qué me va a servir eso que está haciendo el pastor? No crea, algo nos sirve, en algún momento nos va a servir. El niño, después de que se hizo hombre a los 12, 13 años, le van a enseñar cómo se hace el sacrificio, cómo se mata el animal, qué parte de la sangre se usa para una cosa, qué parte de la carne se usa para otra cosa. El niño va a aprender así. Y él sabe que va a ser en la escuela de sacerdotes, solo que hay un problema. Pueden haber sacerdotes, pueden haber sumos sacerdotes, pueden haber estudiantes en la escuela de sacerdotes, pero ya no hay templo. No hay lugar santísimo. No hay lugar santo.
Ni siquiera hay atrio para los hombres. Entonces, en la reunión que hacen en la sinagoga, tratan de simular de alguna manera el templo, pero ya no pueden hacer sacrificios. Si hicieran sacrificios, Senasa les cierra la sinagoga. Si hubiese sacrificios, el MAG no les permitiría darles un visto bueno, ni el Ministerio de Salud les permitiría tener su reunión, su lugar de reunión. Entonces, el ser sumo sacerdote había quedado inconcluso. Se suspendió en el tiempo. Entonces sí hay sacerdotes, usted los ve ahí con sus colochos bien extendidos, con un sombrero, ve su barba y su bigote no muy bien cuidadas, siempre como deshilañadas, como tiradas para los lados, ¿verdad? Así. Entonces eso es simplemente una actividad religiosa. Una actividad para que la gente sepa que hay un sumo sacerdote, pero como ya no hay una oveja que sacrificar, no hay un cabrito que matar, no hay un buey que estasar, entonces la práctica del sumo sacerdote es una práctica nula. ¿Estoy claro hasta allí? Este sumo sacerdote solo podría ser sustituido si él moría, o si tenía una enfermedad muy grave y escogían a uno nuevo, pero ese lo nombraban colaborador o ayudante. Si él estaba enfermo, si él estaba agotado, si él estaba muerto, entonces había un cambio de sacerdote, un sumo sacerdote. Entonces, ¿cómo se escogía a este que iba a sustituir al sumo sacerdote? Primero, que fuera un hombre justo, un hombre sabio, que sea respetados en la comunidad de sacerdotes y de judíos, y que conociese mejor la ley que cualquier otro. Es característica de una persona para ser escogido como el sustituto del que está muriendo. Y en ese momento en que el sacerdote muere, o el sumo sacerdote muere, las ropas sacerdotales de él son quemadas y le traen unas nuevas al nuevo ese sacerdote, para que ahora comience a fungir en un sacerdocio que no existe, porque no hay sacrificio ni hay templo, pero sigue existiendo esos principios. El nuevo candidato no podía tener menos de 30 años. Podía tener 65, 70, 90, bien pochotón, pero menos de 30 no. Era el mínimo que debería tenerse. Yo sé que ahora probablemente usted comienza a asociar algunas cosas de Jesús. Y ahorita vamos a entrarle a eso. En el judaísmo hay 3 grandes ministerios. En la iglesia cristiana tenemos 5. Los judíos tienen 3. Un primero era el ser sacerdote, el segundo ser profeta y el tercero ser rey. 3 grandes ministerios. Entonces, como sacerdote solo puede ser el que venga de la tribu de Leví. Todo el que sea fuera de Leví no puede ser sacerdote. Pero quien quiera ser rey de Israel tiene que venir de la semilla de David. Si no viene la semilla de David, tampoco puede ser rey. Y si la persona esta, judía, tiene un llamado para ser profeta, podía ser cualquiera que tuviera una vocación al ministerio profético y que pudiera profetizar lo que Dios está por hacer o lo que ha hecho. Entonces, aquí yo quiero devolverme un poquito y amarrar esto con Jesús. Jesús es el Cordero, por eso le dicen el gran sumo sacerdote. No necesita templo para ser el intermediario entre nosotros y Dios. Él es el sumo sacerdote que no necesita por qué hacer un sacrificio, porque Él mismo es el sacrificio vivo. Él es el que entregó su vida para ser molido en un altar llamado cruz, para que esa cruz fuese para Él el lugar de su muerte, pero la vida nuestra se alcanzó a través del sacrificio en la cruz. Amén. 2. Jesús comienza su ministerio a los 30 años. Cuando Él le dice, ha llegado mi hora, pero unas horas y días antes le ha dicho a María, mujer, tranquila con ese milagro, porque yo todavía no tengo el permiso de comenzar. Aún no ha comenzado mi hora.
Pero cuando llegó el tiempo de Gálatas 4:4, dice, cuando llega el tiempo, se cumple el tiempo, Jesús nace de María, una mujer especial, y ahí comienza a gestarse ese proceso del tiempo perfecto de Dios. Y a los 30 años Jesús sale a lo que se conoce el ministerio, el ministerio público de Jesús. Que aunque nosotros regularmente conocemos ese ministerio solamente en la semana de la Semana Santa. Jesús tiene una cualidad. Jesús no era descendiente de Leví. Jesús era de la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo es que puede ser sacerdote si no es de la tribu de Leví? Es porque Jesús era descendiente del sacerdote Melquisedec, que es un nuevo orden que hay en los cielos. A través de Melquisedec, él es sacerdote y sumo sacerdote, ya no de Leví, sino de la ley o la regla que ha puesto Dios a través de Melquisedec. ¿Cómo sabemos que Melquisedec es el sumo sacerdote al que la línea sacerdotal viene Jesús? Porque a él se le dieron los diezmos y la adoración y él aceptó. Okay. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Estamos aprendiendo? Okay. Entonces, Jesús era descendiente de la tribu de Judá, por lo tanto era de David y por lo tanto Jesús era rey. El rey que dijo él, como ustedes dijo Pilatos, como ustedes dicen, él es el rey de los judíos. Pero Jesús también era profeta. Jesús llena los 3 requisitos. Jesús predice, nos enseña, nos habla de todas las cosas. Y entre todas esas cosas, Jesús es profeta. Entonces Jesús cumplía los 3 ministerios: sacerdote, rey y profeta. Entonces, con eso bien claro, ahora yo quiero ir un poquito más adelante. Si regresamos al texto, volvemos a leer el texto de Hebreos 4. Lo ponemos, hija, otra vez. Como diría mi esposa, esa es la introducción. Entonces dice el escritor, por tanto, recuerden que el por tanto hemos aprendido que es un término legal. Es un término que usan los jueces y usan los abogados para decir, por tanto se dijo o se hizo, este es el castigo o esta es la absolución. Por tanto. Entonces cuando comienza por tanto es un documento legal. Dice, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Alguna gente se ha llenado de temor. Los judíos específicamente estaban llenos de temor. Porque ellos, vea qué interesante con los judíos, es que me llama la atención estos muchachos, los discípulos en sí, cómo su mente le dio miedo, cómo su espíritu se sintió angustiado. ¿Se acuerdan los 2 caminantes a Emaús? ¿Se acuerdan? Hay 2 hombres que después de que Jesús muere, es crucificado y resucitan, ellos van para un lugar, a Emaús, los caminantes a Emaús. Y entonces Jesús dice, se les acerca para caminar con ellos. Y dicen que ellos no conocieron a Jesús, quién era el que estaba caminando con ellos, pero su corazón brincaba de emoción cuando estaba hablando él. Y dice que él hizo como que fuese a pasar de lejos. Mas ellos le dijeron, no, quédate esta noche con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera el corazón de los discípulos estaba en luto por la muerte de su líder, de su pastor, de su guía, del que los había convocado. Estaban con temor, estaban angustiados, estaban afectados, estaban dolidos, estaban realmente atormentados, porque Jesús dijo, me van a matar a mí y a ustedes también. Y ahora ¿qué hacemos? Porque cuando Jesús estaba con ellos, les daba seguridad. Un hombre se acercó y le dijo, es que ustedes no pagan impuestos, el impuesto del templo. Y Jesús escucha a Pedro que dice, Pedro, Jesús, maestro, miras que hay un hombre afuera que dice que nosotros no pagamos el impuesto al templo y que necesitamos pagar el impuesto al templo. Y Jesús dijo, bueno, vaya ahí al cajero automático, saque un pez y ese pez va a traer lo que usted y yo necesitamos para pagar. Paga el tuyo y paga el mío. Es decir, cuando tenían una tribulación, Jesús estaba ahí presente para defenderlos.
Estaba ahí para ayudarles. Estaba ahí para levantarlos. Pero me dice el texto que ahora el gran sumo sacerdote no está presente. Se fue para el cielo. Un cuerpo glorificado en medio de los ángeles, en medio de la gloria, en medio de la actividad del celestial. Que los discípulos pensaron que Jesús se les había olvidado. Se habían olvidado de que Jesús, de que ellos estaban en la tierra, porque ahora Jesús está en otra cosa. Porque eso no sucede a la mayoría de los seres humanos. Cuando tenemos un amigo que vive con nosotros y se va para otro país o se va para otra región del mismo país, uno pregunta, ¿y se irá a acordar de nosotros después? ¿Realmente nos va a tener presente? Como dice, voy a estar orando por ustedes. ¿Realmente va a estar orando por nosotros? ¿Realmente nos va a estar llamando? Porque la verdad es que todo nos sucede lo siguiente. Las primeras 2 semanas después de que nos fuimos, llamamos, nos llaman. Ya después no contestamos o no nos contestan. Al mes se nos olvida que tenemos familia en X lugar y la abandonamos. Eso es lo que pensaban ellos. Jesús, mientras estuvo aquí, nos defendió, pero ahora se fue al cielo. Está centrado o enfocado en ángeles. Está enfocado en la adoración que le dan arriba. Y entonces, de alguna manera, él o los discípulos se sienten angustiados. Y por eso es que dice el texto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Sabe usted qué es retener la profesión? Retener la profesión tiene una expresión interesante que a mí me gustaría dejársela bien claro a ustedes en esta noche. Déjenme para encontrar la nota que la tengo aquí. Venga, venga, profesión. Venga, venga, venga. Venga, venga, Teo Mejenga, decía aquel. Acá. No. Ah, caramba. ¿Dónde te la metí? Qué barbaridad. Y la puse aquí bien grande para acordarme. Ah, ya. Cuando dice en la escritura, retengamos nuestra profesión, lo que está diciéndonos es esto: manténgase en firme y sigamos confiando. Eso es lo que significa en el término de la traducción bíblica de este texto. Esa profesión no es el que es doctorado o que es ingeniero o que es arquitecto, no se refiere a esa profesión, sino lo que dice es: manténganse en firme y sigamos confiando. Voy a poner esa frase en la lectura otra vez. En el pasaje dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes y sigamos confiando en que el Señor va a venir por nosotros. Eso es una verdad bíblica. Es decir, eso es lo que el Señor quisiera de nosotros, que nos mantuviéramos firmes. Pero sus discípulos estaban angustiados, y no es para menos. Si mataron al maestro, no van a matar las ovejas. Y ustedes han escuchado cómo murieron todos ellos. Mire, yo he repasado un día de estos, uno de los apóstoles hervido en aceite. Otro le arrancaron la piel mientras estaba vivo a punta de pellizcos. A otro los crucificaron en forma de X. A otro los aserraron. A otro les cortaron la cabeza. Cuando uno ve eso dice, caramba, ¿por qué se estaban tan angustiados y tan afligidos? Sí, es cierto, estaban angustiados y afligidos porque hay una verdad. Si habían matado al jefe, también a sus ayudantes los iban a matar. Estaban afligidos y totalmente dolidos, y por eso le dice, manténganse firmes y sigamos confiando. Yo te digo esta mañana, esta noche, no importa lo que usted esté pasando, manténgase firme, siga confiando que el Señor va a traer una respuesta para ti esta noche o en algún momento de las siguientes noches. Hay que creerlo. Pero si usted dice, ay, no, es que ya no, la verdad es que no me va a contestar, la verdad es que no me va a responder, la verdad es que no lo voy a lograr. Sí, es cierto, no lo va a lograr. Pero si usted confía, se para firme y sigue adelante, téngalo por seguro que usted, aunque
le suceda lo que le sucedió a estos hombres en la antigüedad, Dios está intercediendo por ti. Porque eso es lo importante. Eso es lo importante esa noche, de saber esa intercesión. Es decir, Jesús no vino a jugar a la tierra. Jesús no vino a divertirse aquí en la tierra. Jesús no vino de vacaciones a esta tierra. Jesús vino a realmente cumplir un propósito, ser puerta de salvación, puente de salvación para todo aquel que estaba separado de Dios. Y en esa bendición de ser puente o puerta de salvación, nosotros tenemos que darnos cuenta que Él cumplió a cabalidad su concepto de ser sumo sacerdote. Algo más importante todavía. Cuando los discípulos tuvieran algún momento de angustia, dijeran: uy, lástima que el Señor no está, porque si estuviera aquí nos ayudaría. La verdad es que otro diría: está en el cielo, está tan entusiasmado, no ve nuestro dolor, no ve nuestra angustia. Paréntesis, como hemos aprendido los lunes, como unos hombres que estaban debajo del altar con sus ropas blancas, y eran los que pasaron la gran tribulación, los que habían sufrido por el testimonio y por la predicación. Así es, hay sufrimiento, sí, va a haber muerte, sí, pero ellos le dicen: Señor, ¿hasta cuándo nos vas a vengar? ¿Hasta cuándo vas a sacar tu espada y sacarás y matarás al impío? Y le dice: todavía no, quédense tranquilos, descansen un poquito más hasta que vengan el resto de los que van a estar aquí presentes con ustedes. Es decir, ¿hay angustia en el ser humano? Sí. ¿Hay sufrimiento en el ser humano? Sí. Pero necesitamos saber que la labor de sacerdocio de Jesús sigue vigente hoy para nosotros. Sigue tan clara hoy esa intercesión. Porque aunque Él esté en el cielo disfrutando las glorias de Dios, su corazón está aquí. Su corazón está aquí con nosotros. Él sabe, Él no está: ay, bueno, ya me olvidé de la tierra, cumplí lo que tenía que cumplir. No, la Biblia habla de su presencia en medio nuestro. Entonces, cuando yo veo esto y veo que he sido débil, que he sido tentado, que le he fallado, yo podría pensar: mejor, ¿qué hago aquí? ¿Me voy? ¿Para qué voy a estar en la iglesia hipócrita? ¿Para qué voy a estar en la iglesia haciendo nada si le he fallado a Dios? Y el diablo por aquí me dice: andate, vete, aléjate, has pecado, no mereces, has pecado, estás ofendiendo a la iglesia, has pecado, Dios no quiere nada contigo. Y comienza el diablo a decirle a uno todo lo que uno ha pecado. Y entonces, ¿cuál es la actitud nuestra? De alejarnos. La verdad es que se dan cuenta que ya, y entonces me siento en un lugar donde nadie me vea, nadie me hable, nadie me toque. Entro al culto cuando ya inició y me voy antes de que termine para que nadie me diga nada. Eso en buen tiempo, en otro tiempo no regresa. Y se nos olvida el pasaje que hemos recibido un gran sumo sacerdote para que Él, entendiendo nuestros pecados y nuestras tentaciones, pueda ayudarnos a salir adelante. Entonces, aunque tengamos temor, tenemos que seguir adelante. Pero hay que apartarse, sí, de las tentaciones, sí, claro. Pero las aflicciones, las persecuciones y las pruebas son grandes tentaciones, ¿o no? ¿O no? ¿O usted no pasa en tentación todos los días y a cada rato? Claro que sí. Tenía uno que ser muy hipócrita para decir: a mí no. Pues es el que está más próximo. Mire, dice la Biblia: aquel que se cree estar firme, agárrese duro para que no se caiga. Entonces, la verdad es que Jesús no estaba físicamente presente. Es realmente eso. Pero Jesús estaba con el corazón puesto en nosotros desde ese momento y por siempre no nos ha dejado. Entonces, cuando yo veo esto, el Señor usa varios textos para hablarnos de ese amor incondicional que nos tiene y de ese amor compasivo. Es que hay un amor de enamoramiento. Me gusta aquella mujer, me gusta cómo viste, me gusta cómo se peina, me gusta cómo desarrolla el ministerio, me gusta Ana. Okay. Pero hay otro amor
que es un amor la verdad es que lo hizo sin querer. La verdad es que probablemente no quería hacerlo. La verdad es que fue mucha la presión. Hay un amor como de tolerancia, como de aceptación, como querer ayudar a aquella persona porque hay una verdad. Pero también, y aquí me va a servir un ejemplo que escuché de una noticia, no sé de qué país parto, que es Estados Unidos o México. Un muchacho de 17 años se roba un carro. En ese carro va y atropella y mata a unas personas. Lo llaman a él, la hija dijo: papi, hay un problema, fulano de tal se robó un carro y mató en su loquera, mató a unas personas y entre ellos un menor de edad. Entonces el papá dice que llama a la policía para que detengan al muchacho, dice, porque es incorregible. Es un hombre, es un muchacho que le hemos dicho, todavía hace 2 semanas se había robado otro carro. Pero el dolor de ese hombre dice: él ya no es mi hijo. Él es un hombre malo. Y la única manera de que él algún día, si es que algún día va a salir, pero quisiera que la pena de muerte cayera sobre él. Porque ese ha sido malo ha sido este hombre. Entonces él habla, ese testimonio, ese dolor, se le siente el dolor contra ese hijo que ha sido rebelde de la esquina hasta la plaza de fútbol. Ha sido rebelde en todos los extremos. Y el padre dice: ya yo no puedo más. Imagínense si así nos tratara Dios a nosotros. Pero Él es un Dios tan compasivo, tan misericordioso, que fallamos una, ¿verdad? Y nos perdona. Ponemos carita del gato con botas así. Le pedimos perdón a Dios y nos vuelve a perdonar. Cometemos el mismo pecado y venimos acá: ay, Señor, perdón, yo no lo quería hacer, Señor, y nos vuelve a perdonar. Ese es el amor compasivo de Dios. Es el amor que Dios tiene, porque Él es un sumo sacerdote que sabe lo que Él pasó y sabe lo que pasas tú todos los días. Entonces, este amor de Jesús no se iba a interrumpir porque Él se fuera para el cielo, para estuviera allá. No, Él sabe de nuestras situaciones. Juan capítulo 13, verso 1. Veamos lo que dice. ¿Quién? El testigo, el amado, el que estaba al lado de Jesús. Vea lo que dice él en el capítulo 13, verso 1 del Evangelio. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El hecho de que se fuera y estén ángeles, estén adorándolo, Él sigue pensando y teniendo amor para usted y para mí. Porque conmigo, dice Jesús, conmigo quiere que estén. Es lo que dice Juan. La oración de Jesús con el Padre en Juan 17. Él habla exactamente: Señor, los que me diste, ninguno se me perdió, excepto el hijo de perdición. Él no quería que ninguno se le perdiera, hasta Judas. Hasta Judas. ¿Usted sabe que Judas tuvo la oportunidad de pedir perdón y Dios lo hubiese perdonado? Porque si perdonaron a Pedro, que blasfemó contra Jesús, ¿cómo no van a perdonar a Judas, que fue un traidor como todos nosotros? Que necesitamos de entender que Judas es porque no pudo realmente encontrarse con Jesús para pedir perdón. Pero si lo hubiera hecho, Dios lo hubiese perdonado. Entonces, veamos ahí al mismo Juan, capítulo 13, vea lo que dice el evangelista, verso 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, es decir, regresaba al cielo, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la amarró a la cintura. Luego puso agua en esa palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está enseñándoles la importancia de que ellos entendieran que sí les amaba, y que ese amor se los quería demostrar. ¿Cómo? Sirviendo. Él quería enseñar a los discípulos para que fueran perdonadores, para que fueran realmente ayudadores con los suyos, que aprendieran a amarse.
Habían unos ahí con los pies muy sucios, otros con los dedos que parecían jocotes, otros con uñas que parecían garfios, otras que sus pies olían feo, otros que le faltaba alguna parte de su dedo, de su uña toda quebrada. Y Jesús lavaba los pies. Y Jesús se burló. Hey, mira, este tiene el dedo torcido. Mira, este tiene pegado como si fuera un pez los pies, los dedos. Mira, este no tiene ni uña. Mira, este tiene su uña podrida. No, Jesús lavó los 12. Lavó los pies. Lavó. Para demostrarle qué importante que era servir. Qué importante que es amarse. Qué importante que es perdonarse. ¿Por qué? Porque es la única manera en que usted entienda y yo entienda que Dios nos perdona cuando hemos pecado. Y cuando uno le ha fallado a Dios, Dios tiene misericordia tan grande, porque Él es un sumo sacerdote diferente a los demás. Imagínese a un sumo sacerdote parado en el altar. Traen una oveja y allá está la mesa del sacrificio. Y ve esa oveja que tiene una piernita media torcida y quebrada. Él no le dice, fulanito, perdón, eso no le va a servir. Vaya por otra, compre allá afuera una y la trae. No, le mete una trapeada, que cómo se atreve a entrar al templo con una oveja perniquebrada. ¿Cómo se le ocurre entrar con un animal que está inmundo y que no puede? Mire, el Señor nos permite ingresar perniquebrados, sucios, repugnantes, oliendo feo, porque Él es un sumo sacerdote diferente. Y Él es el que dice que nosotros acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, al oportuno socorro. Es un oportuno socorro. ¿Me estoy dando a entender hasta ahorita? Ok. Entonces, este pasaje de lavarse los pies era exactamente eso. Mostrarle a sus discípulos la importancia de mantenerse fieles. Esos pies que necesitaban lavarse son las veces que nos hemos ensuciado por malas palabras, por malas decisiones, por pecados que hemos cometido, por la frialdad que a veces está en nuestros corazones. Cuando nosotros pecamos, nos debería enseñar, cuando viene el perdón, a ser misericordiosos con otros. Pero vieras que a veces no lo somos. A veces somos tan juzgadores y no somos misericordiosos con las otras personas. Yo trato voy a compartirles una parte de mi testimonio. Mi hija Andrea era alumna mía. Ella estaba en 7º o 8º año y ella era alumna mía. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Uno como padre, como que trata de demostrar que uno no es complaciente, ni se va a inclinar a alguien, sino que uno va a ser recto así firme en sus creencias. Entonces trataba tan groseramente a mi hija Andrea, porque era más fácil decirle, cállate, me estás interrumpiendo, o enjacharla con los ojos, ¿verdad? O decirle una frase. Y un día ella me lo dijo, es que a usted se le olvida que yo soy su hija. Digo, no, hombre, al contrario. Me acuerdo a cada rato que eres mi hija. El problema es que si yo soy tolerante con vos, van a decir, es porque era hija del profe. Es porque como entonces a ella la ayudan porque es la hija de Randall. La verdad es que uno tiene que aprender a ser perdonador y tolerante, porque lo han sido con nosotros tantas veces. ¿O no? ¿O no? Entonces, quiero ir terminando. La Biblia dice que el corazón del Señor es compasivo. Se compadece de nuestras debilidades, de nuestros sufrimientos, de nuestras tribulaciones, de nuestros pecados. Y al ser el compasivo, cumple esa función del sacerdote. Y yo diría, ¿esa es una característica de Jesús? No, esa es la característica del Padre, porque hijo de tigre sale pintado. Si Jesús era amoroso y tolerante y compasivo, eso también era parte de la esencia divina. Es parte de lo que Dios había implantado en el corazón de su hijo, que lo fuera de esa manera. Por eso es que él, al ver la mujer samaritana,
y le dice, ve y dile a tu esposo que venga. Dijo, no, no tengo esposo. Sí, dijo Jesús, yo lo sé. Tienes 5 en línea y el que tienes ahora no te has casado. Jesús lo sabía o no, por eso lo dijo. Pero él le dice, ve y trae a tu marido. Y cuando ella le dijo, él la envía ahora a predicarle a su marido y a toda la ciudad. Y Samaria fue tomada de una manera tan especial por la presencia de esa mujer que comenzó a decir, me dijo lo que era yo, no me condenó. Me dijo lo que yo necesitaba oír, no el garrotazo. Me dijo lo que yo realmente urgía escuchar, que él me estaba perdonando. Eso es lo que usted y yo necesitamos, entender que el amor de Dios era una huella en el corazón de Jesús. Pero Jesús, acuérdese que era hombre y era Dios. Esa amalgama, ¿sabe quién la hace? El Espíritu Santo. Es el que hace esa amalgama entre la parte humana de Jesús, que podía darle cólera, cansancio, hambre, sueño, pereza, qué sé yo, con la parte divina donde era todopoderoso, extraordinario, bello, autoridad en todo lugar. Y esa característica divina o esa personalidad divina con esa personalidad humana mezcladas entre sí, unidas por el Espíritu Santo, Dios extiende su perdón y dice, todo aquel que venga a mí, yo no le echo fuera. Todo aquel que me busque va a encontrarme. Todo aquel que me pida se le va a dar, y todo aquel que toque se le va a abrir. Ese es el amor eterno de un sumo sacerdote diferente. Amén. Concluyo con esta frase. Cuando falles, no te alejes. Acércate más bien, porque hay un oportuno socorro y hay misericordia en el altar. Acércate. Sé que vas a fallar hoy, lo hiciste ayer y lo vas a hacer dentro de un mes. Yo lo sé, el Señor lo sabe. Pero como Él lo sabe, Él extiende su manto de misericordia y traslada su confianza en Él, porque Él sabe lo mejor, y lo mejor que Él te va a dar siempre es su misericordia. Amén. Póngate de pie, yo quiero orar. Espero en Dios que los haya edificado. Padre, esta noche te doy gracias, porque tu labor de sumo sacerdocio no quedó interrumpido cuando el templo, Señor, judío fue derribado. Porque tu sacrificio, Señor, sigue siendo tan válido hoy como lo fue con el ladrón en la cruz, con la samaritana, que fue tan misericordioso, Señor, con tantas personas que aunque no merecían nada, aún aquellos que recibiendo la sanidad no regresaron para decirte gracias porque me sanaste de la lepra. Aunque algunos creyeron que Él tenía que hacerlo porque Él tenía que hacerlo, Él lo hizo por amor. Y hoy, Señor, yo te pido, perdónanos todas nuestras faltas, porque hemos fallado, hemos pecado, como dijo el hijo pródigo, hemos pecado contra el cielo, hemos pecado contra ti y no mereceríamos ser llamados tus hijos. Haznos, Señor, como un esclavo en tu casa. Haznos, Señor, como un obrero en tu casa. Pero, Señor, yo sé que el manto tuyo se extenderá una vez más y vas a decir, denle un baño, pónganle un anillo, cálcele en sus pies y hagan fiesta, porque había muerto y ha resucitado. Hoy nosotros, Señor, hay una realidad. Estamos pasando de muerte a vida, porque cada vez que fallamos, morimos. Pero cada vez que pedimos perdón, resucitamos en ti. Ahora, Señor, yo quiero pedir que tu Espíritu Santo trate con nosotros, Señor. Y si hay algo por lo cual pedirte perdón, seas tú con él o con ella esta noche, Señor. Y que podamos, Señor, reconocer que el sumo sacerdocio que en la cruz se ha abierto para nosotros, Señor, sigue vigente desde el cielo. Porque tú dijiste, a donde yo voy, ustedes van a ir. Iré a preparar moradas y estás haciéndolas, Señor, para nosotros. Porque sabemos, Señor, que tendremos que encontrarnos contigo tarde o temprano. Si nos llevas así como estamos, bendita sea la gloria.
Y si tenemos que morir primero para ser resucitados, bendita sea la gloria. Gracias, Padre. Ahora, Señor, llévanos en paz a casa. Guárdanos, Señor, y que tu mano nos proteja en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendiciones, mis Mueve amados. montañas, y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando.